かね、やってみたいことはあるけどやれないなとこういう思いの方が強くなるから。 La cámara es la mirada del cine. Decide qué ves, cómo lo ves y desde dónde lo ves. Pero en el anime, esta cámara no existe físicamente. Todo está dibujado, imaginado y diseñado desde cero. ¿Cómo puede entonces una cámara que no existe transmitir emociones tan profundas y conectar con experiencias tan humanas? El anime logra sin equipos ni lentes reales una cinematografía brillante. Lo hace porque cada decisión visual es intencional, consciente y profundamente narrativa. Directores como Miyazaki, Kon, Shinkai y Hosoda han demostrado que una cámara dibujada puede ser tan poderosa como una real. 僕は長野県のすごく田舎で生まれ育ったので、あんまり遊ぶ場所がないというか、眺めるものもないというか、空の存在感がすごく強い場所だったんですよ。自分がすごく綺麗だと思うような空であったりとか風景の一部になりたくて、その一部になるための手段っていうのが絵を描くこととか、まあちょっとこう詩のような言葉をノートに書くことだったりしたんですよね。でもそれは Quizá la verdadera fuerza del anime está justamente ahí, en mostrarte lo que ninguna cámara física podría captar jamás. Porque al final, si no existe realmente una cámara, ¿qué es exactamente lo que estamos mirando?